Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo feliz, contenta con el invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Sí, ya sé, siempre les digo lo mismo, pero la verdad que hoy se van a quedar con la boca abierta, porque tenemos al gran, van a ver la reseña y ahora venimos con él. El crack uruguayo Álvaro El Chino Recoba nos acompaña en la entrevista para conocer un poco más de su exitosa carrera deportiva. Se inició en Danubio de Montevideo con 17 años en la temporada del 94. Su buen desempeño lo llevó a un grande de su país. Recoba, sigue Recoba por el medio el Juanchi, por el medio Ravera, por el medio Adipe, sigue Recoba, Recoba. Y aunque no pudo ser campeón uruguayo, sus excelentes participaciones hicieron despertar interés del Inter de Milán del calcio italiano. En el elenco milanés ganó 2 títulos de liga, 2 copas italianas, 2 supercopas de Italia y una copa UEFA. En el Inter jugó con figuras de la talla de Ronaldo Nazario, Luis Figo, Roberto Baggio, Iván Bambán Zamorano y Zlatan Ibrahimovic, por citar algunos. En el país italiano también defendió los colores del Venecia y Torino. Tuvo un paso por el Panionios de Grecia, para luego retornar al Danubio de Uruguay en el 2009 y tener un segundo paso con Nacional de Montevideo, donde en esta ocasión sí pudo ser campeón charrúa en 2 oportunidades, llegando a ser ídolo tricolor. Ha sido seleccionado de su país en 69 oportunidades, anotando 11 goles. Estuvo presente en el Mundial Corea-Japón 2002, además de las Copas América del 97 y 2007. Ha marcado goles olímpicos y espectaculares goles de tiro libre, debido a la fineza y exquisitez de su pegada. Con todos ustedes, Álvaro Recoba, o simplemente El Chino. ¿Vieron que cuando les decía que era crack en serio, era crack en serio? Ya estamos con él. Hola, ¿qué tal, Chino? ¿Cómo andás? Bienvenido a la entrevista. Es un verdadero placer que estés aquí con nosotros. Igual, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Feliz de tenerte. Contame un poco cómo nace ese amor por el fútbol. Viste que acá en Uruguay prácticamente que nacés y hay una pelota regalo. Sí. El primer regalo es una pelota, el segundo es otra pelota y así sucesivamente. De casualidad viene algún juguete, de casualidad viene alguna bicicleta, pero esas con rueditas, pero siempre fue como todo niño. Hoy capaz que los tiempos han cambiado, ¿viste? Y capaz que un niño, no sé, le regalan un Nintendo, por decir alguna marca, algún juego electrónico, lo que sea, pero siendo niño, la pasión la tuve desde el primer día. Yo me acuerdo, y eso es uno de los recuerdos de mi niñez. La primera vez que yo jugué en una cancha de fútbol, yo tenía 4 años. Y mi hermano, siendo mayor, él jugaba en los Grillitos, que es la primera categoría que juega acá en el Baby Fútbol, sí. Y era 2 años mayor. Y el técnico, un partido amistoso, estaba ahí y yo era un niño bastante inquieto y estaba mi madre que nos había llevado y el técnico le dice a mi madre, ¿por qué no lo metemos al gurí? No, pero es muy chico. No, vamos a meterlo para adentro. Y entré y me acuerdo clarito, en vez de jugar al fútbol había una cancha con arena. Sí. Me puse a hacer tipo una montañita de arena. Ese fue mi primer recuerdo mi primer recuerdo en la niñez de fútbol. De ahí en más fue siempre, viste que vos sabés que acá en Uruguay el baby fútbol genera una pasión muy grande. Sí. Acá compiten ya desde los 5 o 6 años, los niños están compitiendo. Capaz que es demasiado, pero bueno, también creo yo que siendo tan poquita gente como somos, pocos millones de personas, creo que esa es una ventaja a la hora de competir con otras potencias de fútbol, claro, o mundiales, que es que vos de niño nacés y estás atrás de una pelota y eso creo que es una de los milagros que genera el fútbol uruguayo, que vos competís con potencias mundiales. ¿Y cómo puede ser?
Hiciste tus juveniles en Danubio. De hecho, se da algo un poco particular porque te cambiaste de casa a la que luego sería la de tu suegro, pero por otras vueltas de la vida. Contame un poco cómo fue tus inicios en Danubio. Mi hermano era séptima y yo era, digamos, era en defensor. Mi hermano jugaba en defensor. Ok. Yo en ese entonces jugaba en el baby fútbol. El año siguiente, mi hermano juega en sexta. Hoy viste que es sub-14, sub-15, se habla así, pero en esa época era sexta, ahora séptima, sexta, primer año de quinta, segundo año de quinta, primer año de cuarta, segundo año de cuarta y tercera. Mi hermano jugaba en sexta y yo era preséptima, digamos, era octava, por decirlo así, que no competía. Y ahí yo en ese inicio yo estaba yendo, digo, a entrenar en defensor, sin competir. Porque mi hermano estaba en defensor y yo fui a entrenar a defensor. Nos vienen a buscar al equipo de baby fútbol que yo jugaba todavía, nos viene a buscar el que en ese momento no era mi suegro todavía, que es Rafael Perrone, con el Cholo Trueba, con el viejo Magnate, que era gente de Danubio. Sí. Vienen a hablar en el club de baby fútbol para que querían llevarnos a Danubio a nosotros. Entonces, mi viejo era, digamos, medio el presidente del club de baby fútbol y eso. Entonces, mi viejo dice, mirá, la única manera que ellos vayan a digamos, a Danubio es que ustedes nos pongan las luces de la cancha de baby fútbol. En ese momento eran dos amigos, dos compañeros míos y yo. Éramos tres que íbamos a jugar a Danubio. Nos ponen las luces de la cancha y nosotros nos vamos a Danubio. Entonces yo me ficho ese año en séptima, siendo octava. Y ese campeonato, mi hermano ya era sexta, digamos, y a mí me fichan con los del año mayor. Y ese año mi hermano sale campeón en sexta con defensor y yo salgo campeón en Danubio con séptima. Yo era medio vago, no era medio vago, sino que me gustaba de vez en cuando no empezar la pretemporada y llegar con la pretemporada empezada. Entonces lo que hago, la primera semana me acuerdo que no fui a la pretemporada, me presento al lunes siguiente y ahí mi suegro, hoy mi suegro, pero que no era mi suegro, siempre volviendo cuando yo era un niño, me dice, voy a hablar con tus padres. Yo vivía en el Pinar, viste, acá a 30 kilómetros. Me dice, voy a hablar con tus viejos para que te quedes en mi casa a hacer la pretemporada. Así la haces toda y no te vas. Bueno, así empezó. Empecé haciendo la pretemporada y empezó el campeonato y me fui quedando en la casa y me quedé todo el año en la casa, que fue un año que fue espectacular de juveniles. Terminamos ese campeonato y nos suben a primera ya. Y ahí fue el debut, digamos, mío. Fue una liguilla, después a mí enseguida empieza el campeonato, me citan a una sub-23, de la cual quedo afuera, y increíblemente, yo quedo afuera de esa sub-23, faltaban jugadores para la selección mayor, y me citan a la selección mayor. Me dejan como sparring, o sea, como, viste, bueno, tenemos este pibe que quedó afuera, que venga a entrenar con la mayor. Y hago un par de prácticas muy buenas de fútbol y ahí, bueno, ahí me toca jugar, me toca debutar con 17 años en la selección mayor. Ahí sí con tu viejo en España, contra la selección española, en La Coruña. Y bueno, y ahí fue, ya te digo, pasé de como se dice muchas veces, viste, de ese segundo año de quinta, debutar en primera, quedar afuera de una sub-23 y locamente que me citaran a la mayor, porque se dio así el destino, quiso que fuera así. Y de ahí en más fueron muchas citaciones en la selección, fueron alguna quedada afuera de alguna sub-23 también, pero bueno, cosas que van ocurriendo, ¿no? Con tus momentos en la selección, rápidamente te vas a Europa, siendo un niño. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de cuando llegaste a Italia, de Europa?
no es simple, ¿viste? No es fácil, es bastante complicado. Después, como te digo, cuando tengo la suerte de llegar y encontrarme con una realidad que era totalmente diferente a lo que uno ve o se imagina, porque como decís, vos estás en un equipo grande como Nacional, y vos te pensás que, bueno, estás en lo máximo, todo. Claro. Y en el caso mío, que a mí me toca irme en una condición futbolística muy buena, donde yo era la figurita, por decir entre comillas, ¿viste? Era la figurita, era el jugador que bueno, que esto, que andaba bien, que aquello. Pasé a llegar al Inter, donde no me conocía ni el loro. ¿Me entendés? Decían, sí, mirá, hay un video de ese joven Recoba, hay un video, sí que hizo unos goles. Hoy en día, te imaginás, hay de todo lo que pidas. Entonces no había tanta información. No había tanta información para la gente y vos tampoco tenías. Entonces, sí que fue un momento, más allá de que tuve la suerte también de tener muchos sudamericanos, equipo, que eso me ayudó mucho, ¿me entendés? Obvio. Había muchos sudamericanos y todavía yo era joven y me recibieron de una manera espectacular. El Inter fue siempre, ¿viste?, un equipo de sudamericanos, había muchos sudamericanos. En un momento llegamos a ser, creo que 15, 16, donde había argentinos, brasileros, colombianos, uruguayos, paraguayos. Había una cantidad de todo, de una cantidad de países. Entonces, como que bueno, fue siempre, ¿viste? Nunca tuve ese problema de decir, estoy en un equipo europeo, me cuesta adaptarme, porque era siempre, ¿viste? Se iba uno, venía otro. Claro. Pero sí que era un cambio difícil. Después, ya estando ahí, como que vos te das cuenta de que, bueno, es fútbol, y tenés la suerte de estar con la cantidad de jugadores que estás. Espérennos un poquitito, que enseguida, pero enseguida les prometo que volvemos más con el chino Álvaro Recoba. Y como lo prometido es deuda, volvemos rapidísimo para hablar con el gran chino. Álvaro, contame un poco tu debut. Debutaste el mismo día de Ronaldo e hiciste 2 golazos. ¿Crees que eso fue beneficioso para vos o no? ¿Cómo fue ese debut en el Inter? Yo creo, siempre digo lo mismo, yo creo que lo que hizo fue relajarme un poco. O sea, me resultó tan fácil, o sea, tan fácil entre comillas, ¿no?, de entrar y decir, bueno, toco 3 pelotas, hago 2 goles. Esto es una papa. Y la realidad es que después el entrenador, que obvio que tenías a Ronaldo, que no le ibas a pedir que corriera para atrás, para adelante. No. Y bueno, y a mí me costaba jugar, porque Claro. si no corrías para atrás y para adelante, no podía jugar. Más en el fútbol italiano como era, de mucha marca, de mucho ida y vuelta. Entonces yo creo que me jugó un poco en contra, porque yo dije, bueno, esto es una papa. Dentro del proceso. Aparte, ya la casualidad que yo debuto ese partido y a los 3 días jugamos por Copa Italia. Ganamos 1-0, y gol yo también. Que ese no se acuerda nadie porque era Copa Italia, ¿viste? Pero también, a los 3 días que hago esos 2 goles, Copa Italia, hago el gol y ganamos 1-0. Después bueno, olvídate, ya es una papa esto. Me toca venirme con la selección a jugar eliminatorias. Ahí también que estuvimos con Pablo. Me toca jugar eliminatorias, vuelvo a Italia. Me acuerdo que me hacen un partido, la revancha de la Copa Italia, yo tengo un esguince de tobillo, que me pega una patada criminal.
me acuerdo clarito. Y estuve como 20, 25 días sin poder jugar. Y y esos 20, 25 estaba el tema de ser extracomunitario, que eran 5 extracomunitarios y podían jugar solo 3. Y uno quedaba en el banco. Y los extracomunitarios eran Ronaldo, Zamorano, Canu y Taribo West. Y yo. Olvídate, el quinto era yo siempre. Y se me complicó. Y, por ejemplo, jugaba o estaba siempre para la Copa UEFA, que ahí no había cupo de extranjeros. Claro. Me tocó increíblemente volver un partido que voy al banco contra el Empoli, que yo, mira, debuto la primera fecha y la última fecha de la primera rueda, la última fecha que era contra el Empoli, a mí me toca ir al banco porque Bambán Zamorano había tenido fiebre. Entonces voy al banco yo. Yo estaba rezando siempre que tuvieran algo, ¿viste? Los otros 4 porque... Claro. Una fiebre. Y me toca ir al banco. Entro, ¿qué pasa? Entro ese partido, me acuerdo, Empoli-Inter. Entro ese partido, yo no había jugado casi nada por campeonato. Entro ese partido, la primera pelota que toca, un gol de la mitad de la cancha. Que es un gol que hay también, viste, que se... Entonces, claro, yo tenía 20 minutos jugados, 25 minutos, 3 goles. Esos fueron los únicos 2 partidos por campeonato de la primera rueda que yo jugué. La primera fecha que hice los goles y la última fecha que hice el gol del empate. Pero fue complicado el inicio. Fue complicado por eso. Capaz que viste esos 2 goles. Por un lado, sí, la gente es obvio que la gente dijo quién es este o de dónde salió. O capaz que fueron a mirar los videos que en esa época habían, porque no era como ahora. Pero al mismo tiempo capaz que me jugó en contra porque yo pensé que era más simple, que era toda una papa y resultó ser muy complicado. Te pido ahora que hablemos un poco de la selección uruguaya, que es muy diferente a la que te tocó jugar a vos, donde a veces se iba a un mundial, a veces no, se quedaba afuera, era un momento más complicado, mientras que los de las últimas épocas, los más jóvenes, se han acostumbrado a ir al mundial siempre, algo que particularmente a mi generación no le pasaba. ¿Cómo la ves vos de diferente que tuviste en el proceso? No. A mí, o sea, jugando, siendo joven, quedar afuera de ese mundial, donde, bueno, no es por echar la culpa a nadie, pero a nivel dirigencial no estábamos bien. Claro. No había un timón, había bastante desorganización, no teníamos todos puesta la camiseta. El jugador de fútbol lo que más quiere es jugar por su selección, sin lugar a dudas. De acuerdo. El resto, yo qué sé, no lo sé, ¿me entendés? El resto no lo sé. El resto seguramente, o muchos, no digo todos, pero muchos, dependiendo para qué lado va la corriente, se suman o se bajan. Se suben al camión o se bajan del camión, dependiendo cómo viene la mano. Claro. Y nosotros jugadores, o cualquiera que tiene el sueño de jugar en una selección, lo único que piensa es en esas situaciones como venían. Y ahí es que te digo, nosotros nos toca quedar afuera en el 98. 2002, con un esfuerzo grandísimo que se hace, logramos ir al Mundial. Sí. 2006, siempre digo lo mismo, creo yo, con mejor calidad de equipo, con jugadores más maduros, con más calidad, con un grupo hermoso. Nos toca quedar afuera por penales con Australia, en modo increíble. Increíble por cómo se dan los partidos, por los robos que nos hicieron en contra, que es clarito. Hoy con VAR, si en esa época hubiera VAR, seguramente hubiésemos clasificado nosotros de taco. Pero bueno, nos toca quedar afuera en 2006. Después de ese 2006 no hay una reforma, sí que agarra al maestro. Claro. Y hubieron momentos de turbulencia también en esa eliminatoria para el 2010. Ni que hablar. Donde Uruguay, si mal no recuerdo, nos toca ir a Perú a jugar un partido, perder en Perú. Y la continuidad del maestro estaba... acá era prácticamente que ya no estaba más. Vamos a Ecuador, donde Diego hace el gol de penal, que prácticamente quedábamos afuera del Mundial. Sí.
Y después hay una situación que es realmente, que creo que es un disparador muy grande, que es el partido con Ghana, donde nos toca ganar, donde Luis hace el penal, tenemos la suerte que nosotros clasificamos, y de ahí fueron octavos, cuartos y semi. Y ahí sí que realmente ahí sí que hubo mucha gente que se subió a ese camión. Estaban abajo, ¿viste? Venían abajo viendo cómo venía la mano. Cuando vieron que venía bien, se tiraron para arriba del camión. Y hoy por hoy, la verdad, se ha logrado una estabilidad que no había. Hoy no había y nos han mal acostumbrado a todos. Hoy sería impensado que Uruguay no fuera al Mundial, porque los jugadores que están desde ese Mundial del 2010, de ese Mundial 2010 había muchos que también estuvieron con nosotros en el 2006 y saben que capaz que hasta más mérito había de clasificar en ese 2006 que en el 2002. Y bueno, y lograron esa estabilidad que hoy en día se mantiene. Hoy en día hay una organización, hoy en día pedís y está. En otras épocas no pasaba eso. Ni que hablar. Y contra eso y tratábamos. Por eso te digo, jugaste lesionado o te tuviste que pagar el pasaje, ¿a quién le importa? La realidad está lo que hagas adentro de la cancha. Aunque vos te hayas querido, aunque te hayas matado por venir, aunque hayas jugado lesionado, bueno, si no hubiese jugado. Cuando la realidad es que capaz que muchas veces uno quiere jugar al fútbol porque cree que puede dar una mano que no esté al 100%. Te voy a traer al final de tu carrera y un poquitito a Perú. ¿Es verdad que Chemo del Solar te llamó varias veces para jugar por Universitario? No, es verdad. ¿Y qué pasó? Es verdad, y siempre lo digo aparte. Yo tenía una admiración por él, por Chemo yo tenía una admiración, siendo rival, y claro, son lo que te decía antes, la calidad de esos jugadores, ¿viste? Que vos decías, verlos jugar era un deleite, y como él muchos más. Y sin conocerlo, porque éramos rivales, había esa admiración que después me di cuenta que era mutua también, que él tenía hacia mí. Y él me llamó como 3-4 veces. Como 3-4 veces me llamó. La última vez, mira, te digo la verdad. A ver. Yo, cuando vuelvo a Uruguay, yo me vuelvo en el 2009, si mal no recuerdo, yo me volví ya con la idea de no irme más, ¿no? Yo ya había cumplido el sueño, había tenido la suerte de haber jugado en Europa, de haber ganado bastante dinero, de ser un agradecido de lo que me ha dado el fútbol. Y no tenía, ya en mi cabeza no estaba a irme. Claro. Tuve unas ofertas, una oferta importante de China para irme, en la cual yo pido mucho dinero, me dicen que no, después me dicen que bueno, que era un poco menos, después cuando veo el contrato era la misma plata, pero ellos, los que me llevaban, ganaban la misma plata que yo, digo, no, que yo no. Después me llama Chemo y yo le pedí una plata para que me dijera que no, y me dijo que no. Claro. De lo que nos perdimos, pero nunca se sabe qué pasará con esta nueva faceta del Chino como DT, como ayudante hoy en día de Nacional. Espérennos un poquitito que enseguida volvemos con el tercer y último bloque de la entrevista con el gran Álvaro Recoba. Felicitamos a Atlético Grau de Piura por ser el campeón de la Liga 2 y le damos la bienvenida a la Liga 1 Betson. ¡Vamos, Grau! Y
Y ya estamos comenzando el tercer y último bloque con el Chino Recoba. Se pasa volando el tiempo en la entrevista, sí, ya lo sé. Chino, te quería preguntar, ¿qué sentiste cuando Gastón Pereiro, el jugador hoy en día de la selección uruguaya y de Cagliari, se tatuó tu cara en el brazo? Vos eras compañero de él. ¿Qué sentimiento te causó? La primera sensación fue de incredulidad, incrédulo. Claro. Es decir, está loco. Porque cuando Gastón me dice, me voy a tatuar tu cara, ¿viste cuando, yo qué sé, vos haces un comentario de borracho, decís, oh, vamos a hacer esto, y después se olvidó y ni te acordaste? Y él en el momento eufórico me dice, me voy a hacer tu cara acá, con el gol. Se la hizo, sí, por la emoción que le puede haber dado, como nos dio a todos después del gol de tiro libre. Pero se lo hizo por lo que creo yo, creo que es por eso. Es por lo que yo traté de ayudarlo o de hacerlo crecer siendo su compañero. Porque él era Gastón era un gurí y yo jugaba en la misma posición que él y yo jamás competí con él. Todo lo contrario, yo era... Siempre lo cuento, ¿viste? Yo a Gastón le decía, Gastón, le digo, hacé lo que yo te digo, así no tengo que entrar yo. Porque si no te van a sacar, si no haces lo que yo te digo, hacelo, digo. Y ahí, ¿viste? Siempre estaba, cuando él hacía los movimientos que tenía que hacer un enganche, a mí me ponía feliz. Y eso vos, si lo haces con el corazón, o si lo haces de verdad, al que se lo estás diciendo, sabe que es de verdad. Vos se lo podés decir por compromiso, para quedar bien, pero esperando que le vaya mal para jugar vos. Claro. Y él supo desde el primer momento que todo lo que yo le decía era realmente porque le tenía y le tengo un cariño muy grande como persona, como amigo que es, pero después realmente porque quería lo mejor para él y sigo. El otro día, yo te digo la verdad, yo no soy de gritar los goles de Uruguay mucho. ¿No? No soy. En mi casa mi hijo lo grita. Y el otro día, cuando Gastón hace el gol con Ecuador, lo grité, le mandé mensajes. Estaba feliz como que lo hubiese hecho yo el gol, ¿me entendés? Entiendo. Creo que fuimos varios los que lo gritamos. Si te parece, Chino, vamos a la última sección de la entrevista que se llama De Pared. Básicamente te digo un ping-pong, una palabra, una frase, y vos intentás responderme lo primero que se te viene a la cabeza. Bien. Un director técnico. He tenido muy buenos y muy grandes entrenadores. Grandes como Marcelo Lippi, campeón del mundo, excelente persona, que rescato muchísimas cosas de él. He tenido a Pupo, el Nacional, a Miguel, el amigo de los jugadores. Entonces, viste, de cada uno tengo algo lindo. Nacional. Y hoy fue lo más lindo que me pasó. Fue el club primero que me dio la chance de irme a Europa. Yo estaba andando rubio, me voy a Nacional, me voy a Europa. El gol que más te gustó. El más lindo de todo fue que le hice a Peñarol en la hora de tiro libre, el 2-1. ¿Está? Partamos de esa base que ese es el mejor, el más gritado, el que me generó mayor felicidad adentro de una cancha de fútbol, el gol que me generó más, el que cambiaría por todo el resto del fútbol es ese gol. Chino, muchísimas gracias por estos momentos, por estas anécdotas, por esta charla. La verdad que fue un verdadero placer poder estar contigo. Gracias como siempre y a las órdenes, ¿sabes? Nada, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Esto fue otro programa más de La Entrevista. Les mando un beso muy grande y ya nos volveremos a encontrar.